Pues bienvenidos a todos a esta, la sexta jornada de la Cátedra Zaragoza Vivienda, una jornada que es académica y profesional y que desde el inicio pretende ser como uno de los principales vehículos de difusión de la cátedra. Este año quiero comenzar haciendo referencia a algo que creo que hemos estado experimentando y que ha sido notorio en los últimos meses, que es el aumento de temperatura en el planeta. Me estoy acompañando con unas imágenes ahí arriba que podéis ir viendo. Este aumento de temperatura pues tiene unos efectos sobre distintos sistemas en el planeta. Uno de estos sistemas son los sistemas físicos y fundamentalmente pues tiene un efecto sobre las masas de agua y sobre las masas de hielo, que tienen el riesgo de, estos efectos sobre esas masas de hielo y de agua tienen el riesgo de tener unas consecuencias devastadoras para el planeta. También tiene un efecto el aumento de temperatura sobre los sistemas biológicos, y esto quiere decir que tiene efectos sobre la capacidad que tiene nuestro planeta de acoger la flora y la fauna en distintos lugares del territorio de este planeta, ¿no? Y por tanto hay desplazamientos de flora, fauna, noticias que nos han ido acompañando a lo largo de estos años y a las cuales no somos ninguno ajenos, ¿no? Y asimismo tiene un efecto sobre los sistemas humanos y también sobre la capacidad de acoger a los humanos en la Tierra. Y también tiene efectos sobre los desplazamientos y al final tiene unos efectos sobre los sistemas políticos humanos, ya que nosotros nos hacemos un reparto en el mundo, ¿no?, político, y este reparto se está viendo pues influenciado por los cambios de temperatura. En definitiva, estos cambios de temperatura pues, son considerados como, estos cambios de temperatura, este aumento de temperatura que conocemos como cambio climático, es considerado como uno de los problemas que mayor devastación puede producir en el planeta. Y todo esto que tiene que ver con esta cátedra sobre vivienda y rehabilitación, pues tiene que ver en el sentido que lo que está produciendo este aumento de temperatura en el planeta es el consumo energético de fuentes no renovables de forma cada vez más intensiva. Y el sector residencial, como veis en esta imagen que hay ahora mismo en la pantalla, es uno de los 3 grandes sectores consumidores de energía, junto con el transporte y con la industria. La Unión Europea o Europa es una de las regiones del planeta que de forma más clara y más vehemente está luchando contra este cambio climático. Y se ha embarcado en distintos proyectos, ha establecido diferentes estrategias o iniciativas para luchar contra este cambio climático. Yo he listado las 3 que están ahora mismo en vigor. Con anterioridad a estas tuvimos el protocolo de Kioto, en el cual se embarcó también la Unión Europea. Y ahora mismo Europa tiene pues 3 estrategias definidas: Estrategia Europa 2020, Marco sobre Clima y Energía para 2030 y hoja de ruta hacia una economía baja en carbono para el año 2050. El objetivo con estas estrategias es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles que teníamos en el año 1990. Y bueno, el primer objetivo que se planteó fue reducir en un 8% para el año 2012 estas emisiones de gases de efecto invernadero, y ahora con la Estrategia Europa 2020 el objetivo es reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, en el año 2030 reducirlas en un 40%, en el año 2040 reducirlas en un 60% para llegar al año 2050 con una reducción del 80%.
Y en esto intervienen, lógicamente, todos los sectores productivos de todas las actividades que realizamos los humanos. Con estas estrategias se han definido una serie de compromisos que son vinculantes en Europa. Quiere decir que los tenemos que cumplir. Y esos compromisos, pues ahora mismo me voy a desplazar un poquito para poder ver un poco la pantalla, porque estos números ya sé que no me los sé de memoria, los otros los he ido diciendo de memoria porque tengo las pantallas un poquito alejadas. María Jesús me ha dicho antes que me puse un poco de tiquismiquis. Esta es la sexta jornada, me he vuelto así. Pero bueno, me acerco para verlo y fijaos, los compromisos los ha ido adquiriendo Europa, pero también ha ido estableciendo una serie de compromisos vinculantes para los países miembros. En el primer periodo, que fue el del Protocolo de Kioto, el compromiso de Europa era reducir las emisiones en un 8%, y de hecho para el año 2012, y de hecho se redujeron en un 11,85%, y a España hubo un reparto entre los países miembros de la Unión Europea, y a España le correspondió poder aumentar hasta un 15%, pero nos pasamos y no cumplimos y aumentamos en un 23,68%. Ahora estamos en este segundo periodo. Y en este periodo, que es para el año 2020, el objetivo es reducir un 20% las emisiones de CO2, y a los países miembros se les ha encomendado, en función para los distintos sectores, distintas exigencias. Y se han dividido los sectores en dos tipos de sectores, unos que van según el régimen de comercio y de derecho de emisiones, que son básicamente las industrias, los que se puede identificar con mucha facilidad quién es el que está causando la emisión, pues tal empresa está causando tal emisión. Bueno, pues esos son como los sectores intensivos, por llamarlos de alguna forma, o los sectores de régimen de comercio y de derecho de emisiones. Y los otros, los que no sabemos bien, bueno, pues esto de quién es culpa, del usuario, del que hizo la máquina, de la administración, porque no tal, pues esos son los sectores difusos, ¿vale? Y a esos sectores difusos se les están poniendo también unas exigencias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y para el año 2020, para los sectores difusos hay que conseguir una reducción del 10% respecto del año 2005. En esos sectores difusos está la construcción y, por tanto, también la vivienda, ¿vale? Para el año 2021, para el periodo 2021-2030, como he dicho anteriormente, hay que reducir en Europa en un 40%, y en los sectores difusos ya está el reparto hecho y a España le corresponde un 26% de reducción. Y para los años 2040 y 2050 es vinculante el compromiso adquirido para Europa en general, pero todavía no está decidido cuál es el porcentaje que le corresponde a los sectores difusos y a cada país miembro en concreto. Esa es un poco como la situación general que tenemos. Si seguimos mirando todo esto de forma global, y no todavía centrarnos, vamos a empezar a centrarnos en las viviendas, pero todavía con una visión un poco global, pues veremos que la edificación es un sector un poco especial, en el sentido que tiene una vida útil más larga que los productos de otros sectores. Por ejemplo, el sector transporte pues tiene productos como los coches, los aviones o los trenes, que tienen vidas útiles cortas, y por tanto la inversión en la innovación tecnológica de esos productos garantiza que se pueda llegar al año 2050 con unos productos pues mucho más eficientes y menos consumidores de energía, y por tanto que emitan menos emisiones de gases de efecto invernadero. Pero en el caso de la edificación, la vida útil es muy larga, y entonces necesariamente para poder reducir las emisiones de CO2 de nuestro sector es obligatorio pasar por la rehabilitación, porque en el año 2050 las ciudades van a tener más o menos los mismos edificios que tienen ahora, unos pocos más, habrán desaparecido unos pocos, solamente unos pocos, y habrán aparecido otros pocos más, pero en su mayor parte
los edificios que habrá en 2050 serán los mismos que hay hoy en día y, por tanto, la mejora, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en edificación pasa necesariamente por la rehabilitación energética intensiva de esta edificación. Y esto Europa lo comprendió hace ya algunos años y de hecho así lo dejó, estableció los mecanismos para que esto se pudiera mejorar, para poder mejorar la eficiencia energética de la edificación existente, y en el año 2012 aprobó la Directiva 2012/27 Unión Europea sobre eficiencia energética de la edificación, que le daba por primera vez la importancia que tenía la rehabilitación energética de la edificación existente, y decía que los países miembros de la Unión Europea debían tener una estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, y debía tenerla desde el año 2014. Y España hizo sus deberes y renovarla cada 3 años, decía aquella directiva. España hizo sus deberes y publicó su estrategia en el año 2014 y la ha vuelto a revisar en el año 2017. Y además hay que decir que es la estrategia de todas las estrategias de los distintos países miembros mejor valorada por un panel de expertos que ha estudiado las distintas estrategias. En ese sentido vamos muy bien, pero hay algunos peros, que es que nosotros hemos definido una buena estrategia de rehabilitación, pero por otro lado la velocidad a la cual estamos rehabilitando es menor que en otros países miembros, ¿vale? Y eso pone en peligro el que podamos llegar a cumplir que en 2050 o que en 2030, en 2040, que podamos ir cumpliendo con los objetivos y los compromisos que estamos adquiriendo, ¿vale? Esa velocidad se está midiendo en un concepto que se llama tasa de rehabilitación. La tasa de rehabilitación, en el caso de España, los datos más actuales que tiene Europa son los que yo estoy mostrando ahora mismo ahí, es de 0,08, ¿vale? Es la velocidad de rehabilitación del parque anual. Ese valor de tasa de rehabilitación es un valor que permite la comparación de las velocidades de rehabilitación de unos lugares a otros. Juan Rubio, en su presentación, mencionado Juan Rubio en su presentación nos va a presentar la tasa de rehabilitación contada de otra manera más palpable, ¿vale? Él lo va a contar en el número de viviendas rehabilitadas al año. Ese concepto está muy bien porque es más palpable para nosotros, para los ayuntamientos, de forma práctica, pero el concepto de tasa de rehabilitación energética anual es lo que permite comparar unos países con otros, porque no depende del número de viviendas que tenga cada ciudad, ¿vale? Entonces, Juan hará referencia a ese. Yo, si quieres, Juan, después te los calculo en tasa de rehabilitación, que es como lo está calculando también Europa. Yo ahora voy a cambiar la forma de contarlo. Hace un momento he dicho, tenemos la mejor estrategia española, la mejor valorada, pero tenemos una de las tasas de rehabilitación más bajas. Ahora lo voy a contar al revés. Tenemos una de las tasas de rehabilitación más bajas, pero tenemos la estrategia española mejor valorada. Y yo creo que nos tenemos que quedar con eso. Y el mensaje que queremos lanzar en esta jornada es que tenemos una estrategia española a nivel nacional que está muy bien, pero las competencias en rehabilitación aquí en España están en los niveles locales, las tienen los municipios y las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, no basta con tener una estrategia muy buena de rehabilitación del parque a nivel español, hay que bajar hasta las estrategias a nivel local, y por ese motivo esta jornada se centra en las estrategias locales de regeneración urbana, que son las que verdaderamente van a poner y van a posibilitar que se pueda o no aumentar la velocidad de rehabilitación del parque edificatorio. Y
Yo ahora le voy a ceder la palabra a nuestro concejal delegado de Vivienda y Deporte y vicepresidente de Zaragoza Vivienda, Pablo Híjar, para que termine de inaugurar este acto. Gracias, Pablo. Pues muchas gracias, Belinda. Gracias a todos por asistir aquí a la cátedra y participar. Sexta edición, si no me equivoco, dedicada a la rehabilitación, regeneración urbana. Yo creo que una de las, como muy bien explicado Belinda, y prácticamente parte de su exposición son notas que a su vez he obtenido gracias a la cátedra, que ha sido útil durante todos estos años. Tampoco son tantos, son 4 años en la concejalía, aunque se han hecho muy largos, pero sí que, bueno, pues gracias a gente como la cátedra, no solo otra gente, pero bueno, hemos tenido acceso, y sobre todo en el tema de rehabilitación, regeneración urbana, en muchas ocasiones han sido útiles las aportaciones que nos han realizado, sobre todo a nivel de argumentario, a nivel de dotarnos de razones para defender las políticas de rehabilitación, que yo en otras ocasiones creo recordar en esta misma cátedra, hablando de promoción pública, digo, la política de vivienda, como muchas otras políticas, todo el mundo dice estar de acuerdo en los objetivos. No escucharéis a ningún partido político decir que está en contra de que haya más vivienda pública. No encontraréis ninguna opción política que diga que no hay que rehabilitar el parque edificatorio. Y como ha dicho Belinda, tenemos una magnífica estrategia para afrontar. Tenemos unos magníficos planes estatales de vivienda, incluso sí el de Rajoy, que como comprenderéis está en las antípodas de los intereses que yo represento. Incluso sus planes estatales tienen una literatura que podíamos firmar nosotros. Fomento de la vivienda de alquiler. Fijaros de qué periodo hablo, con la burbuja de... que una cosa en este país son las declaraciones políticas, incluso en ocasiones algunas normativas, y otra cosa es la voluntad política final de dotar de presupuestos a esas políticas, en este caso las de vivienda. Y las políticas de vivienda quizás son de las más escandalosas. Los datos que da Belinda, por ejemplo, la velocidad, esa velocidad de crucero, que ni siquiera llegamos al 1% en tasa de rehabilitación, Eso nos coloca en un lugar de atraso histórico, que ya estábamos, y lo que hace es perpetuar ese atraso histórico del Estado español en las políticas públicas de vivienda. ¿Y por qué digo políticas públicas? Bueno, porque es verdad que vivimos una sociedad de mercado, que nos puede gustar o no. Yo no defiendo esta sociedad, defiendo una sociedad alternativa, pero vivimos una sociedad de mercado. El mercado tiene su papel, pero sin el papel de las administraciones públicas, sin el dinero que pueden aportar todos los ciudadanos y ciudadanas a través de sus impuestos para dotar esos planes estatales de vivienda, no serán posibles alcanzar estos objetivos marcados por la Unión Europea, compromisos adquiridos por el Estado español, y que vez tras vez me temo que se van a incumplir si no cambiamos lo que digo, la dotación, porque es verdad, como decía, que tenemos magníficos planes estatales, tenemos una estrategia muy correcta. Por no enrollarme, yo creo que es muy importante lo que se está abordando aquí. Hay muchos temas. La política de vivienda tiene muchos aspectos fundamentales. Podríamos hablar del alquiler, de cómo se cercenan los derechos humanos. Creo que tenemos un largo historial, sobre todo en los últimos años, de incumplimiento con muchas cuestiones, Incluso desde la Unión Europea nos han llamado la atención en repetidas ocasiones, incluso hemos tenido sentencias que rectificaban políticas españolas. Pero yo creo que la rehabilitación, sobre todo lo que hemos ha carecido ha sido de una financiación acorde, en este tiempo. Se hablaba de estrategias locales, una pincelada, de dónde se encuentra Zaragoza. Gracias al trabajo de Belinda, que me pasaban apuntes de la cátedra, de fuentes obtenidas del INE, pues Zaragoza tiene la friolera de más de 180.000 viviendas que entre 1940 y 1980 fue su construcción, que evidentemente es un porcentaje muy alto, supera el 50% del parque total. Os podéis imaginar que las calidades constructivas y las normativas de hecho algunas se construyeron en épocas que había una carencia total de normativa, pero incluso las normativas anteriores no cumplirían los estándares actuales, y podríamos seguir con los datos de accesibilidad, que también son importantes, y que afectan a un 30 y pico % de las viviendas. Es decir, el reto tiene dimensiones colosales. Por eso hablaba de la importancia de lo público en
la intervención de esta cuestión, ¿no? Si estuviéramos hablando de pequeñas actuaciones puntuales o regidas según el beneficio obtenido en esas inversiones, eso ya hay unas sociedades que algunos conoceréis que se llaman socimis, que se les ha puesto muy fácil, y si tú rehabilitas para especular, ahí tienes tus deducciones fiscales. Pero otra cosa es rehabilitar los barrios populares y trabajadores, otra cosa es conseguir movilizar a las comunidades en torno a proyectos de rehabilitación, incluso a zonas determinadas de la ciudad que habría que intentar crear sinergias. Y como aquí hay grandes expertos que sé que van a hablar de esto y que están aburridos de dar la matraca con estas cuestiones, y que también sé que trabajan desde otros organismos, plataformas, pero también desde Zaragoza Vivienda, y quiero reconocer el trabajo que se hace. Por donde estamos es en una política de 3,6 millones de euros de subvenciones por parte del Ayuntamiento para comunidades privadas, bueno, 3,8 porque hemos metido una pequeña partida de 200.000 euros para enchufes de coches eléctricos. No está mal, porque partíamos de una situación que era muy mala, con lo cual cualquier cosa que hayamos hecho, los diferenciales de aumento del presupuesto, podría dar aquí cifras que quedarían magníficas, pero es cierto que estamos muy lejos, en nuestra opinión, de los objetivos que tendría que tener esta ciudad, que tendría que, estimamos, estar en torno a los 10 millones euro año de inversión por parte del Ayuntamiento, o generar esa inversión, ¿no? Lo voy a dejar aquí, simplemente decir que creo que para el siguiente mandato, yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza, entre otros muchos retos, también me hubiera gustado explicar el plan de inversiones que está aprobado, aunque no nos han aprobado la opción de acudir al Banco Europeo de Inversiones, pero el próximo gobierno va a encontrarse encima de la mesa una oferta del Banco Europeo que está vigente, un acuerdo de gobierno que tiene un plan también que afectaría a más de 800 viviendas públicas, una rehabilitación importante, pero es imprescindible que en la rehabilitación privada llegáramos a esos 10 millones de euros. Es posible, sé que en Zaragoza Vivienda se ha trabajado para que exista esa alternativa, para que sea técnica, viable y económicamente. Se basaría en 5 millones de aportación directa del Ayuntamiento y otros 5 que captaría el Ayuntamiento a través de un crédito financiero que facilitaría a las comunidades privadas, y eso puede dar un gran impulso de cara al siguiente mandato. Como yo creo que ya me he extendido mucho, como es habitual, agradezco a la cátedra cómo se acaba el mandato, y la democracia lo que tiene es que la gente decide quién luego está en los ayuntamientos o en las instituciones. No sé si tendré oportunidad de hablar otra vez como concejal en esta cátedra. Confío que sí, pero ya he dicho que eso, la democracia tiene esa grandeza. Quiero agradecer a la cátedra, ya lo he dicho antes, pero que ha sido útil para nosotros, para poder no solo debatir en las jornadas o poder participar en ellas, sino que ha sido útil a veces a la hora de dotarnos argumentos, por ejemplo, para defender el plan de inversiones en el Pleno. Pues gran parte de algunos de los argumentos que hemos utilizado, incluso en reuniones y negociaciones, pues hemos utilizado argumentos que se nos han facilitado a través del trabajo de esta cátedra, y queremos reconocer ese trabajo. Muchas gracias.